La primera vez que mentí no fue cuando me acosté con él, fue cuando volví a casa y besé a mi marido como si nada hubiera pasado. Todavía recuerdo el sabor del café en mis labios y el temblor en mis manos mientras le decía que había sido un día normal. No lo fue. Nunca volvió a serlo. Mi marido siempre decía que yo era una mujer tranquila. Predecible. Confiable. La clase de esposa que uno presenta con orgullo en las cenas familiares porque sabes que nunca va a hacerte quedar mal. Llevábamos 11 años casados. 11. Cuando lo digo en voz alta parece una vida entera. Él es un buen hombre, de verdad lo es. Ordenado, puntual, trabajador. El tipo de persona que paga las facturas antes de que lleguen y recuerda los cumpleaños de todos. Nunca me gritó. Nunca me faltó el respeto. Nunca sospechó. Y quizás ese fue el problema. Porque con los años nuestra vida se volvió silenciosa. No fría. Silenciosa. Como si dos personas pudieran quererse y aún así vivir en habitaciones separadas sin darse cuenta. Yo trabajaba desde casa corrigiendo textos y él salía temprano cada mañana con la misma camisa planchada y el mismo beso rápido en la frente. Nos vemos a la noche, decía siempre. Siempre. Como si el futuro fuera una línea recta infinita. Y yo asentía. Como si me bastara. Todo empezó el día que se rompió la lavadora. Sé que suena ridículo, pero fue así. El técnico no podía venir hasta la semana siguiente y yo terminé en una lavandería automática a 3 calles de casa. Nunca había entrado en una. Había un olor extraño, mezcla de detergente barato y humedad. Las máquinas giraban como si nadie las estuviera mirando. Y allí estaba él. Sentado en una silla de plástico leyendo un libro con las mangas arremangadas. No levantó la vista cuando entré. Solo cuando la máquina empezó a hacer un ruido horrible. Esa se traba siempre, dijo sin mirarme. Su voz era tranquila, grave, segura. Como si llevara años allí. ¿En serio? Asintió. Se levantó. Golpeó la tapa con la palma de la mano. La máquina volvió a funcionar. Gracias, le dije. De nada. Y volvió a sentarse. Eso fue todo. Ni sonrisas. Ni coqueteos. Nada. Pero cuando salí sentí algo raro, como si hubiera olvidado algo importante. Volví la semana siguiente aunque ya tenía la lavadora arreglada. Me dije que era porque las sábanas quedaban más suaves allí. Mentira. Él estaba otra vez. En la misma silla. Con otro libro. Hola, dije. Hola. Y después de eso empezamos a hablar. Nada importante. El clima. Los horarios. Las máquinas que no funcionaban. Pero con cada conversación aparecía una sensación extraña, como si me estuviera viendo de verdad. No como esposa. No como alguien confiable. Como mujer. Una tarde me preguntó. ¿Eres feliz? Así. Sin rodeos. Me reí. Claro. Pero mi voz sonó como si no fuera mía. Él no dijo nada. Solo me miró. Y fue peor que si hubiera hablado. Después de eso empecé a pensar en él incluso cuando estaba en casa. Mientras cocinaba. Mientras doblaba la ropa. Mientras mi marido me contaba cosas del trabajo que yo fingía escuchar. Sentía culpa. Una culpa espesa, pegajosa. Pero también algo más. Algo vivo. Como si una parte dormida de mí hubiera despertado. La primera vez que nos tocamos fue por accidente. O eso me dije. Saqué la ropa demasiado rápido. Una camiseta cayó al suelo. Nos agachamos al mismo tiempo. Nuestras manos se rozaron. Nada más. Pero no nos apartamos enseguida. Sentí un calor subir por el brazo hasta el pecho. Me levanté primero. Tengo que irme. Claro. Pero no me fui. Me quedé allí de pie unos segundos demasiado largos. Y él lo sabía.
La semana siguiente ya no fingimos. Nos sentamos juntos. Demasiado cerca. Hablábamos en voz baja como si hubiera alguien escuchando. No deberíamos hacer esto, dije. No estamos haciendo nada. Tenía razón. Y aún así sentí que estaba cruzando algo invisible. La línea se rompió el día que llovía. No había nadie más. Solo el ruido del agua contra los cristales y las máquinas girando. Me besó sin avisar. Fue suave. Corto. Como si estuviera probando algo peligroso. No me aparté. Y en ese momento supe que ya había pasado. No el beso. Lo otro. El punto sin regreso. Después todo fue más fácil y más difícil al mismo tiempo. Empezamos a vernos fuera. Cafeterías pequeñas. Calles donde nadie nos conocía. Nunca prometimos nada. Nunca hablamos de dejar a nadie. Pero había algo entre nosotros que se sentía real. Más real que muchas cosas de mi vida. Con él yo hablaba. De verdad hablaba. De mis miedos. De lo que había querido ser. De lo que ya no era. Y él escuchaba como si cada palabra importara. Luego volvía a casa. Preparaba la cena. Besaba a mi marido. Y me odiaba un poco más cada día. La primera vez que pensé en terminar fue una noche en la que mi marido se quedó dormido con la cabeza en mi regazo. Estábamos viendo televisión. Su respiración era lenta, tranquila. Y pensé, este hombre confía en mí. Sentí ganas de llorar. Al día siguiente fui a la lavandería decidida a decirle que se acabó. Pero cuando lo vi, no pude. «Te extrañé», me dijo. Solo eso. Y todo se derrumbó otra vez. La tensión empezó a crecer cuando él empezó a hacer preguntas. ¿Tu marido sospecha? No. ¿Nunca revisa tu teléfono? No. ¿Nunca pregunta dónde estás? No. Y algo en su expresión cambió. Como si esa respuesta no le gustara. Como si esperara otra cosa. Después empezó a decir cosas raras. Algún día todo se sabe. Tal vez deberías decirle. Tal vez sería mejor. Me ponía nerviosa. No digas eso. ¿Por qué? No sabía responder. Porque en el fondo tenía miedo. No de perder a mi marido. Ni siquiera de perderlo a él. Miedo de quedarme sin ninguno. Miedo de enfrentar lo que era. Y entonces llegó el día en que todo empezó a romperse. Fue un martes. Un martes cualquiera. Yo había salido diciendo que iba al supermercado. Pero fui a verlo. Como siempre. La lavandería estaba casi vacía. Solo una mujer mayor doblando toallas. Nos sentamos juntos. Demasiado juntos. Tenemos que hablar, dijo. Sentí un frío inmediato en el estómago. ¿De qué? No respondió enseguida. Solo metió la mano en su mochila. Sacó algo. Y cuando lo vi, supe que nada volvería a ser igual, era mi letra. No tuve que acercarme demasiado para reconocerla porque la había visto miles de veces en notas pegadas en la nevera, en listas de compras, en pequeñas tarjetas de cumpleaños. Mi propia caligrafía, redondeada y ordenada, estaba allí, sobre el papel ligeramente doblado que él sostenía con cuidado, como si fuera algo frágil. Sentí un zumbido en los oídos, un ruido hueco que me dejó aislada del resto del mundo, como si la lavandería hubiera desaparecido y solo quedáramos nosotros dos y ese trozo de papel suspendido entre nosotros. ¿De dónde sacaste eso? Pregunté, pero mi voz salió más baja de lo que esperaba, como si viniera desde muy lejos. Él no respondió enseguida y ese silencio fue peor que cualquier explicación. Pasó el dedo por el borde del papel, despacio, sin mirarme. Tú lo escribiste, dijo finalmente. No era una pregunta. Era una afirmación tranquila, demasiado tranquila. Asentí sin darme cuenta, un gesto mínimo que sentí pesado como una piedra.
Era una nota vieja, una de esas que había dejado una mañana antes de salir. No olvides comprar pan. Te quiero. La memoria me golpeó de repente, clara y punzante. La había dejado sobre la mesa de la cocina meses atrás. ¿Meses? Sí, dije al fin. La escribí yo. Levantó la vista entonces, y sus ojos tenían algo que no había visto antes. Algo que me hizo querer levantarme y salir corriendo sin mirar atrás. Tu marido la guarda en la billetera. El aire se volvió denso. No entendí enseguida. Las palabras parecían correctas, pero no encajaban. Como piezas de un rompecabezas que pertenecen a otra caja. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Y entonces él suspiró, largo, cansado, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo y ahora ya no hubiera forma de evitarlo. Quiero decir que la encontré cuando estaba buscando cambio para pagar el café. Me quedé inmóvil. Sentí como el corazón empezaba a golpearme el pecho, demasiado fuerte, demasiado rápido. No, murmuré. No entiendo. Él dobló el papel con cuidado y lo volvió a guardar, pero no en la mochila sino en el bolsillo de su chaqueta, como si todavía le perteneciera. Trabajo con él, dijo. La frase cayó entre nosotros con un peso insoportable. Por un instante pensé que había oído mal. ¿Qué? Trabajo con tu marido. Y entonces todo empezó a girar lentamente dentro de mi cabeza, como una rueda pesada que por fin comenzaba a moverse. Las mañanas. Las camisas planchadas. Las historias del trabajo que yo escuchaba a medias. Los nombres que mencionaba sin importancia. Los detalles que nunca retuve porque no creía que importaran. No, repetí. No puede ser. Pero mientras lo decía supe que sí podía. Porque de pronto recordé una conversación meses atrás. Mi marido mencionando a un compañero nuevo. Alguien tranquilo. Alguien que le caía bien. Alguien que le gustaba porque sabía escuchar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Desde cuándo? Pregunté. Él apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos, mirando el suelo. Desde siempre. Es decir, desde antes de que tú y yo habláramos por primera vez. El ruido de las máquinas parecía más fuerte que nunca, como si quisiera cubrir lo que estaba pasando entre nosotros. ¿Sabías quién era yo? Levantó la cabeza despacio. Sí. La palabra me atravesó como una aguja helada. ¿Desde el principio? Sí. Me quedé sin aire. Literalmente sin aire. Como si alguien hubiera cerrado algo dentro de mi pecho. Entonces empecé, pero no pude terminar. Él me miraba con una tristeza extraña, una tristeza que no encajaba con la traición que acababa de confesar. No fue como piensas, dijo. Pero eso era exactamente lo que diría alguien si hubiera sido justo como pensaba. Me seguiste, dije. Me buscaste. Negó con la cabeza. No. Yo ya venía aquí. Todos los martes. Y un día entraste tú. Cerré los ojos un segundo. Recordé esa primera tarde. El libro. La silla. La máquina averiada. Podrías haberme dicho quién eras. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Tardó en responder tanto que pensé que no lo haría. Porque cuando empezamos a hablar, dejaste de ser la esposa de. Y te convertiste en tú. Sentí un dolor extraño en el pecho, no limpio ni claro, sino confuso, mezclado con algo que se parecía peligrosamente al alivio. Eso no cambia nada, dije. Lo sé. Pero su voz sonaba cansada, como si llevara mucho tiempo sosteniendo un peso invisible. ¿Él sabe? La pregunta salió casi sin querer. Él negó despacio. No, y por primera vez desde que lo conocía no le creí del todo. Porque recordé las preguntas. ¿Las miradas? La insistencia. ¿Tu marido sospecha? ¿Nunca revisa tu teléfono? ¿Nunca pregunta dónde estás? Todo adquiría ahora otro significado, más oscuro, más inquietante. Dime la verdad, susurré. ¿Alguna vez hablaste de mí con él?
No respondió enseguida. Y ese silencio fue respuesta suficiente para que el miedo empezara a extenderse lentamente dentro de mí como tinta en el agua. A veces, admitió finalmente. Pero no como crees. Lo miré sin comprender. ¿Entonces cómo? Y mientras esperaba su respuesta sentí por primera vez algo nuevo, algo peor que la culpa. Peor que el miedo a ser descubierta. La sensación de que tal vez nunca había entendido realmente qué estaba pasando. De que tal vez yo no había sido el centro de esta historia como siempre había creído, y esa idea me heló la sangre más que cualquier otra cosa porque significaba que lo peor todavía no había salido a la luz. Lo miré esperando que hablara, pero él parecía luchar consigo mismo, como si cada palabra tuviera que abrirse paso a la fuerza desde algún lugar profundo que prefería mantener cerrado. Sus dedos tamborileaban apenas contra la rodilla, un gesto nervioso que nunca le había visto antes, y me di cuenta de que el hombre que tenía delante ya no era el mismo con el que me había sentado tantas tardes, fingiendo que el mundo terminaba en el ruido de las lavadoras. ¿Cómo entonces? Repetí, más despacio, porque sentía que si lo apuraba se levantaría y se iría y yo me quedaría allí sin entender nada. Él levantó la mirada y por primera vez pareció realmente asustado, no por mí, no por nosotros, sino por lo que estaba a punto de decir. Tu marido habla mucho de ti, dijo finalmente. Siempre lo ha hecho. Sentí un nudo apretarse en la garganta. Eso es normal. No como piensas. Bajé la vista un segundo porque de repente me sentí expuesta de una manera que no tenía nada que ver con la infidelidad. Algo más íntimo, más desnudo. Dice que eres fuerte, continuó. Que siempre sabes qué hacer. Que todo funciona gracias a ti. Me quedé callada porque esa imagen me resultaba familiar y ajena al mismo tiempo, como una fotografía vieja en la que apenas te reconoces. Dice que no te merece, añadió. Eso me hizo alzar la cabeza de golpe. Eso no es verdad. Eso dice él. La máquina más cercana emitió un pitido seco indicando que había terminado el ciclo, pero ninguno de los dos se movió. No entiendo qué tiene que ver eso con nosotros, dije al fin. Él respiró hondo. Al principio, yo solo escuchaba. Era lo normal. Dos compañeros hablando en los descansos. Nada más. Pero luego empezó a preguntarme cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué pensaba yo del matrimonio? De la fidelidad. De si la gente cambiaba con los años. Sentí un frío lento extenderse desde el estómago hasta el pecho. ¿Y tú qué le decías? Que no lo sabía. Y por la forma en que lo dijo supe que era verdad, pero también supe que no era toda la verdad. ¿Y después? Él dudó otra vez, y esa duda me estaba volviendo loca porque cada pausa abría un abismo nuevo bajo mis pies. Después empezó a preguntarme si creía que una mujer podía aburrirse sin darse cuenta. Cerré los ojos un instante porque esas palabras parecían demasiado precisas, demasiado cercanas a algo que yo nunca había dicho en voz alta. No sabía qué contestar, continuó. Así que escuchaba. Solo escuchaba. Abrí los ojos. ¿Y qué decía? Él se frotó la nuca como si le doliera. Que te notaba distinta. Sentí que algo se tensaba dentro de mí como un hilo a punto de romperse. ¿Distinta cómo? Más callada. Más lejana. Más cansada. No pude evitar soltar una risa breve y amarga. Y aún así nunca me preguntó nada. No. ¿Por qué? Él me miró con una seriedad que me desarmó. Porque tenía miedo de que si preguntaba, la respuesta fuera sí. El ruido de la puerta automática al abrirse me hizo girar la cabeza, pero solo entró un hombre con una bolsa de ropa y durante unos segundos fingí observarlo mientras mi mente intentaba ordenar todo aquello. Cuando volví a mirarlo sentí una inquietud nueva, más profunda. ¿Cuándo te diste cuenta de que yo era yo? Pregunté. Tardó menos en responder esta vez. La segunda semana. ¿Cómo? Mencionaste su nombre. El corazón me dio un vuelco. Solo dije que mi marido trabajaba en una oficina cerca del centro. Sí. Pero dijiste su nombre después.
Tratando de recordar, asentí lentamente porque era cierto, lo había mencionado sin pensar, como se mencionan las cosas seguras. ¿Y entonces lo supiste? Sí. ¿Y no dijiste nada? No. ¿Por qué? Esta vez no hubo pausa. Porque ya me importabas. Esas palabras me golpearon con una suavidad peligrosa, como algo cálido que no debería sentirse cálido en absoluto. Eso no tiene sentido, dije. Lo sé. Entonces explícame. Me sostuvo la mirada con una intensidad que me hizo sentir vulnerable, desnuda de una forma que no tenía nada que ver con el deseo. Al principio pensé que debía alejarme. Dejar de venir. Evitarte. Pero no pude. No porque fueras la esposa de mi compañero, sino porque cuando estabas conmigo eras distinta a la mujer que él describía. Tragué saliva. ¿Distinta cómo? Más viva. La palabra quedó suspendida entre nosotros, peligrosa y seductora. No tienes derecho a decir eso, murmuré. Tal vez no. Pero es verdad. Y en ese momento comprendí que una parte de mí había querido oír exactamente eso desde hacía mucho tiempo, y ese reconocimiento me llenó de vergüenza. ¿Alguna vez pensaste en decírselo? Pregunté de pronto. Él me miró como si la idea lo hubiera herido. No. Nunca. Nunca. Pero algo en su voz tembló apenas, lo suficiente para que la duda volviera a instalarse dentro de mí como una sombra persistente. Entonces, ¿por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué enseñarme esa nota? Sus hombros se hundieron ligeramente, como si de repente estuviera agotado. Porque ya no podía seguir fingiendo que esto estaba separado. ¿Separado de qué? De él. De tu casa. De tu vida. Siempre estuvo separado, dije. Esa era la única forma. Negó despacio. No para mí. Y esa respuesta me inquietó más que cualquier otra cosa porque revelaba algo que yo no había querido ver, algo que latía bajo cada encuentro. Bajo cada conversación susurrada, bajo cada despedida apresurada. ¿Qué quieres decir? Susurré. Y cuando respondió sentí que el suelo volvía a moverse bajo mis pies. Que cada vez que lo veía a él, pensaba en ti. Que cada vez que él hablaba de ti, yo sabía cosas que él no sabía. Que cada vez que me sonreía, sentía que le estaba robando algo sin que pudiera defenderse. Se me helaron las manos. No digas eso. Es la verdad. No. Sí. Su voz era suave pero firme, y esa firmeza me resultó insoportable porque convertía todo en algo más real de lo que yo había querido aceptar. Yo nunca quise hacerle daño, dije. Lo sé. Entonces esto tiene que terminar. Las palabras salieron de mí casi solas, como si hubieran estado esperando desde el principio. Él no respondió enseguida, y en ese silencio sentí algo parecido al pánico, como si la decisión ya no dependiera solo de mí. Tal vez sí, dijo finalmente. Pero no sonó convencido. Y fue en ese momento cuando comprendí que el final no iba a ser tan simple como levantarse y salir por la puerta, porque había algo más flotando entre nosotros, algo no dicho que todavía no entendía del todo. Y la sensación de que lo peor seguía oculto me apretó el pecho con una fuerza insoportable mientras lo miraba, intentando descubrir qué era lo que aún no me había contado. Lo miré fijamente intentando adivinar qué más podía quedar por decir, porque la sensación de que la historia todavía no estaba completa crecía dentro de mí como una presión insoportable, como si estuviera a punto de estallar algo que llevaba demasiado tiempo acumulándose sin que yo lo viera venir. Y por primera vez desde que todo empezó no sentía deseo ni ternura ni siquiera culpa, sino una inquietud espesa, que me hacía respirar más despacio, midiendo el aire como si pudiera escaparse en cualquier momento. Hay algo más, dije finalmente, casi en un susurro. No fue una pregunta y él lo entendió porque bajó la cabeza sin negarlo, y ese gesto mínimo me confirmó lo que ya temía, que aquella nota no era el final de la verdad sino apenas el principio de algo más profundo y más perturbador. Sí, dijo. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza irregular mientras esperaba. Dilo, murmuré. Se pasó la mano por la cara como si estuviera cansado hasta los huesos.
No sé cómo. Empieza por cualquier parte. El silencio volvió a instalarse entre nosotros y esta vez fue más largo, más pesado, hasta que finalmente habló con una voz más baja que antes. Tu marido empezó a hablar de ti de otra forma hace unos meses. Sentí un escalofrío inmediato. ¿Qué quieres decir? Al principio solo decía que te notaba distante. Pero después empezó a decir que tal vez era su culpa. ¿Su culpa de qué? De que te estuvieras apagando. La palabra me atravesó con una precisión dolorosa. No dijo eso. Sí. Miré mis manos porque de repente no quería que viera mi cara. Dijo que quizá había dejado de mirarte. Que quizá había dejado de escucharte. Y cada frase era como una aguja fina clavándose en algún lugar blando dentro de mí. No tiene sentido, dije. Él nunca habla así. Contigo no. Esa respuesta me dejó sin defensa. Porque era verdad. Yo tampoco hablaba así con él. Levanté la vista otra vez. Sigue. Él respiró hondo. Un día me preguntó algo raro. ¿Qué cosa? Me preguntó si alguna vez había sentido que dos personas podían quererse y aún así perderse. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿Y tú qué dijiste? Que sí. ¿Por qué? Porque es verdad. No discutí eso porque no podía. Después se quedó callado mucho rato y continuó. Y cuando ya pensaba que la conversación había terminado dijo algo que no entendí en ese momento. Sentí que todo dentro de mí se tensaba. ¿Qué dijo? Él dudó otra vez. Dijo que a veces pensaba que si alguien aparecía en tu vida, tal vez no sería algo terrible. El mundo pareció detenerse. No. Sí. No puede haber dicho eso. Lo dijo. Negué con la cabeza sin darme cuenta. Estás equivocado. No. Lo recuerdo muy bien. Sentí que la realidad empezaba a deformarse lentamente, como si lo que creía sólido se volviera blando entre mis manos. ¿Por qué diría algo así? Él me sostuvo la mirada con una tristeza profunda. Porque cree que mereces algo más de lo que puede darte. El dolor que sentí no fue limpio sino confuso, una mezcla de ternura y rabia y vergüenza que me dejó sin palabras durante varios segundos. Eso no es amor, dije finalmente. Tal vez es otra forma de amor. Sacudí la cabeza. No. El amor no es renunciar antes de tiempo. No respondió, pero su silencio parecía lleno de pensamientos que no alcanzaba a decir. ¿Y tú qué le dijiste? Nada. ¿Nada? Nada que importara. ¿Seguro? Y entonces algo cambió en su expresión, algo sutil pero definitivo que hizo que mi estómago se contrajera con fuerza. No, admitió. Sentí un vacío abrirse bajo mis pies. ¿Qué hiciste? Le pregunté, como sabría si alguien había aparecido. La sangre me latía en las sienes. ¿Y él? Dijo que lo sabría. ¿Cómo? Porque dejarías de mirarlo igual. Cerré los ojos un instante porque esa frase me golpeó con una precisión insoportable. Recordé cenas en silencio, conversaciones cortas, momentos en que él hablaba y yo asentía sin escucharlo realmente. ¿Y después? Después nada. Pero no sonó como nada. Sonó como algo que todavía no terminaba de decir. Abrí los ojos. No me estás contando todo. Su mirada vaciló apenas. No. Sentí un frío profundo recorrerme la espalda. ¿Qué más? Durante unos segundos pensé que no respondería, pero finalmente habló con una voz casi apagada. Un día me preguntó si creía que una persona podía amar a dos al mismo tiempo. El aire pareció desaparecer otra vez. ¿Y tú qué dijiste? Que sí. ¿Por qué? Porque cuando lo dije, ya estaba pasando. No supe qué responder porque una parte de mí sabía que esa frase nos pertenecía de una forma que no podía negarse. Se quedó callado mucho rato, continuó. Y después dijo algo que no entendí hasta hace poco. Sentí el corazón golpear con fuerza irregular. ¿Qué dijo?
Él me miró con una intensidad que me hizo sentir expuesta hasta el alma. Dijo que si algún día ocurría, esperaba que al menos fuera alguien que supiera cuidarte. Un temblor me recorrió los brazos. Eso no significa nada. Pero incluso mientras lo decía sentí que algo empezaba a encajar dentro de mí de una manera inquietante. Tal vez no, dijo. Pero no fue lo único. El miedo volvió a apretarme el pecho. ¿Qué más? Y entonces guardó silencio otra vez, un silencio distinto a todos los anteriores, más pesado, más definitivo, como si lo que estaba a punto de decir fuera lo único que realmente importaba. Y en ese momento supe con una certeza fría que cuando hablara ya no habría forma de volver atrás, que todo lo que creía entender sobre mi marido, sobre él y sobre mí misma iba a cambiar de una manera que todavía no podía imaginar. Y esa certeza me dejó completamente inmóvil mientras esperaba las palabras que parecían tardar una eternidad en llegar. Lo vi respirar hondo como si necesitara reunir valor para cruzar una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y en ese instante tuve la sensación absurda de que si lo interrumpía todo quedaría suspendido, como si la verdad necesitara ser pronunciada para existir de verdad, así que no dije nada. Me quedé allí sentada con las manos tensas sobre las rodillas sintiendo cada latido retumbarme en los oídos, mientras él finalmente levantaba la mirada y la fijaba en mí con una intensidad que me hizo sentir atrapada. Me pidió un favor, dijo al fin. La frase parecía pequeña pero cayó con un peso enorme. ¿Qué favor? Pregunté. Él tragó saliva. Me pidió que si algún día notaba algo, se lo dijera. Durante unos segundos no entendí, las palabras estaban claras pero mi mente se negaba a ordenarlas. ¿Algo? ¿Qué? Si alguien aparecía. Sentí que el estómago se me contraía. ¿Te pidió que lo vigilaras? Negó despacio. No con esas palabras. Pero eso significa. Significa que confiaba en mí. Esa respuesta me golpeó de una forma extraña, porque no sonaba como una defensa sino como una acusación dirigida contra sí mismo. ¿Y aceptaste? Él bajó la vista. Sí. El ruido de las máquinas girando parecía ahora insoportablemente fuerte, como si cada vuelta marcara el paso del tiempo que no podía retroceder. Entonces, todo este tiempo, empecé. No terminé la frase porque no sabía cómo terminarla sin que sonara terrible. No fue así, dijo enseguida. No me acerqué a ti por eso. Pero lo sabías. Sí. Y aún así seguiste. Sí. La honestidad brutal de esa respuesta me dejó sin aire. ¿Alguna vez pensaste en decírselo? No. ¿Nunca? Nunca. Pero otra vez hubo algo en su voz que me hizo dudar, no una mentira clara sino una grieta mínima que no supe cómo interpretar. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Ahora qué? ¿Piensas decírselo ahora? Él negó lentamente. No quiero perderte. La frase me atravesó con una mezcla de calor y miedo que me dejó temblando. Puede que ya me hayas perdido, susurré. No respondió y ese silencio me dolió más que cualquier protesta. Dime la verdad, insistí. ¿Por qué me enseñaste la nota? Esta vez respondió sin dudar. Porque ya no podía mirarlo a los ojos. Algo en mi pecho se apretó con fuerza. Eso es culpa, dije. Sí. ¿Y crees que enseñarme eso arregla algo? No. Entonces, ¿por qué? Me sostuvo la mirada largo rato antes de hablar. Porque pensé que si sabías todo, podrías decidir. ¿Decidir qué? Si quieres seguir viviendo así. La pregunta quedó flotando entre nosotros con un peso insoportable. Pensé en mi casa, en la mesa de la cocina, en la taza que mi marido dejaba siempre a la derecha del fregadero, en sus pasos por el pasillo al anochecer, en su voz tranquila diciendo nos vemos a la noche como si el tiempo fuera infinito. No es tan fácil, dije. Lo sé. No entiendes. Tal vez no. Pero su mirada decía que entendía más de lo que yo quería admitir. Cuando estoy contigo siento que estoy despierta, dije sin darme cuenta de que lo estaba diciendo en voz alta. Y cuando estoy con él siento que estoy en casa. La confesión quedó suspendida entre nosotros como algo frágil.
Él no habló enseguida, y ese respeto me dolió más que cualquier juicio. No puedes tener las dos cosas para siempre, dijo finalmente. Cerré los ojos porque sabía que tenía razón. Lo sé. Cuando los abrí otra vez me di cuenta de algo que me hizo estremecerme. Hay algo más, dije. Él se tensó apenas. ¿Qué cosa? Cuando me preguntaba si él sospechaba, no era solo curiosidad. No respondió. ¿Verdad? El silencio volvió a instalarse entre nosotros, y ese silencio era demasiado claro. ¿Pensabas en él?, continué. Todo el tiempo. Sí, admitió. Sentí una punzada extraña, algo parecido a los celos pero deformado por la culpa. ¿Por qué? Tardó en responder. Porque lo conozco. Y sabía que si lo descubrías, se rompería. Tragué saliva. Tal vez no. Sí. No lo sabes. Sí lo sé. La certeza en su voz me hizo estremecer. ¿Por qué estás tan seguro? Me miró con una tristeza profunda. Porque se rompe por cosas pequeñas. Sentí un dolor inesperado al oír eso. No hables así de él. No es algo malo. Es solo verdad. Bajé la vista porque de repente recordé pequeños gestos, pequeños silencios, pequeñas heridas que él nunca había nombrado pero que yo había visto pasar como sombras fugaces. Un día, continuó. Se quedó mirando una foto de ustedes dos en su escritorio durante mucho rato. Sentí el pecho apretarse. Y pensé que estaba distraído. Pero después dijo algo en voz baja. ¿Qué dijo? Él dudó apenas. Dijo que esperaba no perderte sin darse cuenta. El mundo pareció volverse borroso alrededor de mí. No puedo escuchar esto, susurré. Lo sé. Entonces, ¿por qué me lo dices? Porque es verdad. Me cubrí la cara con las manos un momento tratando de ordenar el caos que sentía dentro, pero todo parecía mezclarse de una forma imposible de separar. Cuando bajé las manos lo miré otra vez y fue entonces cuando comprendí algo que me hizo estremecerme. ¿Tú lo aprecias?, dije. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Y aún así estás conmigo? Sí. Esa contradicción me dejó sin palabras. No tiene sentido. Tal vez no. Entonces explícame. Se quedó callado unos segundos antes de responder. Porque cuando estoy contigo siento que algo es posible. Esa frase me dejó inmóvil, porque sonaba exactamente como algo que yo misma podría haber dicho. Y cuando estoy con él, añadió despacio, siento que estoy traicionando a alguien que no lo merece. Sentí un temblor recorrerme los brazos. Los dos lo estamos traicionando. Sí. El silencio volvió a caer entre nosotros, más pesado que nunca, y mientras lo miraba supe con una claridad nueva que ya no podía seguir fingiendo que esto era solo un error pasajero. Porque todo se había vuelto demasiado real, demasiado entrelazado, demasiado cercano a la vida que me esperaba al otro lado de la puerta. Y por primera vez comprendí que el verdadero momento en que todo se derrumbaría no sería cuando mi marido descubriera la verdad, sino cuando tuviera que mirarlo a los ojos sabiendo todo lo que ahora sabía. Y esa certeza me dejó completamente paralizada mientras una idea lenta y terrible empezaba a formarse en mi cabeza. Una idea que todavía no me atrevía a decir en voz alta porque intuía que si la pronunciaba ya no habría forma de volver atrás. Y entonces entendí cuál era esa idea que llevaba rato girando dentro de mí como una pieza que por fin encuentra su lugar, una idea tan simple que me dio miedo no haberla visto antes, porque durante todo ese tiempo había creído que el peligro era que mi marido descubriera la verdad cuando en realidad el peligro era otro, mucho más silencioso y mucho más profundo. Levanté la mirada y lo vi sentado frente a mí esperando, como si supiera que algo había cambiado. Él ya lo sabe, dije. La frase salió suave, casi tranquila, pero sentí cómo me temblaban las manos. Él frunció el ceño. No. Ya te dije que no. No, no me refiero a eso. Me miró en silencio. Sabe que algo pasa, continué. Lo ha sabido desde hace tiempo. Eso no significa que sepa. Negué despacio. Tal vez no sabe quién eres.
Tal vez no sabe qué hacemos exactamente. Pero sabe que ya no estoy donde estaba antes. Y mientras lo decía recordé pequeñas cosas que antes parecían insignificantes, como me miraba cuando creía que yo no lo veía, la forma en que a veces me preguntaba si estaba cansada aunque yo no lo pareciera, la manera en que me tocaba el hombro al pasar como si comprobara que seguía allí. Por eso no pregunta, seguí. Por eso no revisa mi teléfono. Por eso no me sigue. Porque si no mira, todavía puede fingir que no pasa nada. Él no habló. ¿Y tú?, dije mirándolo fijamente. Tú también lo sabes. Bajó la vista. Sí. Por eso me hiciste todas esas preguntas. Sí. Por eso me enseñaste la nota. Sí. El aire parecía más liviano ahora, como si la verdad, una vez dicha, dejara de pesar tanto aunque doliera igual. Creí que el peor momento sería cuando todo saliera a la luz, dije. Pero ahora entiendo que el peor momento fue mucho antes. ¿Cuándo? Pensé un segundo. Cuando dejé de sentirme culpable. Esa confesión me sorprendió incluso a mí misma, pero supe que era verdad en el instante en que la dije. Al principio me odiaba, continué. Cada vez que volvía a casa sentía que estaba rompiendo algo. Pero después se volvió normal. Y cuando algo así se vuelve normal, es cuando de verdad se termina todo. Él me miraba sin moverse. Entonces ya decidiste, dijo finalmente. Tardé en responder porque por primera vez sentía que la respuesta no estaba enredada sino clara. Dolorosamente clara. Sí. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo. Voy a volver a casa. La decepción cruzó su rostro como una sombra rápida. Eso no significa lo que piensas, añadí enseguida. ¿No? No. Significa que voy a dejar de mentir. El silencio entre nosotros fue largo. ¿Se lo vas a decir? Preguntó al fin. Pensé en mi marido sentado a la mesa, doblando con cuidado el periódico que siempre leía después de cenar, levantando la vista cuando yo entraba en la habitación. Sí. La palabra me dio miedo y alivio al mismo tiempo. Entonces esto termina. Lo miré. Sí. Y al decirlo sentí algo extraño, no solo tristeza sino también una especie de gratitud silenciosa por algo que no sabía nombrar. Nunca quise que fuera así, dijo. Yo tampoco. Nos quedamos callados otra vez, pero ahora el silencio era distinto, más tranquilo, como si el final ya hubiera ocurrido y solo quedara aceptarlo. Me levanté primero. Las piernas me temblaban apenas. Supongo que esta es la parte en la que nos despedimos, dije intentando sonreír sin conseguirlo del todo. Él también se levantó. Durante un segundo pensé que me abrazaría, pero no lo hizo. Solo me miró como si quisiera recordar mi cara. Cuídalo, dijo. Esa frase me sorprendió más que cualquier otra cosa. Lo haré. Y cuídate tú. Asentí. Caminé hacia la puerta sintiendo cada paso como si fuera definitivo. Y cuando la abrí el aire frío de la calle me golpeó la cara haciéndome respirar hondo por primera vez en mucho tiempo. Caminé despacio hasta casa. No lloré. No pensé en volver atrás. Solo caminaba. Cuando entré él estaba donde siempre, sentado a la mesa con la taza a medio terminar. Levantó la vista. Hola, dijo. La palabra sonó igual que siempre y al mismo tiempo completamente distinta. Hola. Me quedé de pie unos segundos sin moverme. ¿Todo bien? Preguntó. Y entonces vi algo en sus ojos, algo suave y cansado que me hizo comprender con una claridad absoluta que realmente había sabido desde hacía tiempo sin querer saberlo del todo. Me senté frente a él. Tenemos que hablar, dije. No se sorprendió. Solo asintió despacio, como si hubiera estado esperando esas palabras durante meses. Y justo antes de empezar a hablar entendí algo que todavía me sigue persiguiendo algunas noches cuando no puedo dormir. Que quizás la infidelidad no empezó el día que besé a otro hombre, sino el día en que mi marido dejó de preguntarme si era feliz y yo dejé de decirle la verdad. A veces me pregunto si hice lo correcto contándoselo todo o si habría sido más fácil seguir viviendo como antes,
con ese secreto silencioso entre nosotros, y si tú estuvieras en mi lugar, ¿habrías tenido el valor de decir la verdad o habrías preferido no romper nunca el silencio?